Gracias, Alejandro, por el contacto. André Chaine te saluda. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo estás? Buen día. Perdón, ya te avisé que estaba un poquito resfriado. Sí. Buen día para vos y un poquito y para los oyentes también. Bueno, muchas gracias. Como te decía, a veces, un sábado cuesta, pero bueno, estamos acá. Así que bueno, te quiero aprovechar y quiero empezar con una confesión. Y te Dale. cuento, vos sabés que te bauticé. Como tu apellido me costaba nombrarlo, decirlo, te puse Alejandro Cosme. Está bien, Pero me pasa todo el tiempo. Te pido permiso, porque viste que hay gente que no le gusta que le cambien el tema del apellido. No hay problema. No hay Pensé problema. que me lo cambian todo el tiempo, así que no hay ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias entonces. Y quiero arrancar, a ver, un poco viendo tus redes, tus publicaciones en Twitter, en Twitch, en Instagram. ¿Vos creés que sos como un nexo un poco entre esto de derribar un poco lo académico que genera a lo mejor la arquitectura y ese contacto que tenés vos continuamente con la gente? Quizás es un poco grande el título, ¿Pretencioso? ¿no? Pero pretencioso, claro, pero Bueno. es en parte un poco la misión, ¿no? De hablar de arquitectura de alguna forma que sea amigable para la gente que no es arquitecta, pero al mismo tiempo que sea también lo suficientemente interesante para la gente que sí es de la materia, ¿no? De la profesión. Entonces, lo ideal es como mantener un punto medio entre esos dos mundos para que sí se pueda de alguna forma como vincularlos, pero no deja de ser un intento nada más, ¿no? No hay nada institucional sucediendo de fondo, sino que es más bien como una intención. Sí, está bien. Pero bueno, me parece que, de destacarlo porque, es como que, por lo que yo puedo ver, vos corregime si yo me equivoco, mi percepción, también como seguidora tuya, es Sí. esto, ¿no? De a lo mejor derribar eso que a lo mejor siempre, como vos te he escuchado decir en alguna otra charla, ese diálogo entre arquitectos es como que, se rompe con vos y decir, a ver, todos podemos aprender, no necesariamente tiene que ser de profesional a profesional. Claro, ¿No es no sé, cierto? además hay de la gente que está siempre metida en los circuitos esos de comunicación, llega un punto que también a veces terminás no diciendo nada, usando un montón de palabras. Claro. Porque nos enredamos en el tratar de decir algo para el arquitecto en vez de decir algo, punto. Claro. Entonces es como, viste, se pierde las cosas por la cuestión, por las formas, más que por el comunicar lo que queremos comunicar. Y igualmente eso se lo atribuyo a la tarea de divulgación en general, no solamente lo que yo estoy intentando como hobby, no profesionalmente de hacer, que es es hacer divulgación sin ningún tipo de conocimiento sobre cómo hacer divulgación, ¿no? Es como que lo estoy aprendiendo sobre la marcha, porque tampoco hay escuelas de divulgación de arquitectura. Es totalmente experimental, ¿no? Inclusive hay gente que por ahí lo intentó y no es algo formal, ¿no? Claro. Quizás, por ejemplo, en la ciencia o en la medicina, la divulgación se da un poco más formalmente ya, ¿no? Como que está aceptado que haya gente que su tarea sea divulgar sobre esas cuestiones, además de estudiar, y es como más común verlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en ciencia me viene a la mente Isaac Asimov hace más de 50, 60, 70 años que venía y que intentó muchos caminos sobre divulgación, ¿no? Haciendo novelas, investigaciones, comunicados, participaciones en revistas de ciencia, un montón de cuestiones. Entonces me parece que es más atribuible a la divulgación, más allá de hacerlo todavía de una forma hobística. Claro. ¿Cómo descubriste ese hobby, Alejandro? ¿Cuándo hiciste ese clic que dijiste, no, pero puedo ayudar o puedo hacer algo que me gusta? ¿Cómo fue? Mirá, primero fue reconociendo que había un problema, o que hay un problema en realidad, no es que había, porque no se solucionó, Claro. pero todavía lo hay, que es de que la gente a veces no entiende lo que hacemos. Claro. No entiende de qué trabajamos, no sabe bien qué es la arquitectura. Y eso, cuando estábamos en la facultad con muchos amigos, digamos, no vamos a tener trabajo, porque la gente no sabe lo que hacemos. Exacto. No es como, viste, un panadero sabe lo que hace, un médico también, un abogado, un contador, lo que sea, sabe lo que hace, un científico, pero el arquitecto, ¿qué es lo que hace? Dibujito, construye, no sabe bien. Y eso es porque tampoco el diseño como materia está como muy difundido a nivel cultural en nuestro país, a grandes rasgos, ¿no? Estamos hablando. Esto no quiere decir que haya pequeñas expresiones en donde sí suceda, sino que popularmente no es como muy conocido el tema diseño en sí. Y la arquitectura es algo medio lateral, ¿no? Porque
tenemos mucha cultura de, bueno, lo construido, invertir en ladrillos, tener un techo, ¿no? Como la construcción atraviesa muchas particularidades de nuestra sociedad, está muy presente eso, pero no así la arquitectura. Entonces, lo primero fue reconocer eso, y después fue que básicamente me gusta a mí en realidad hablar de arquitectura, o sea, simplemente estar hablando con gente que es del palo, o hasta inclusive las charlas que tengo a veces con clientes o con la gente que por ahí no es del palo, amigos, familiares, en donde tengo que explicarles algo, ¿no?, que sucede en una obra, en una casa, en una reforma, lo que sea. A mí me interesa explicarlo, o sea, me interesa que se entienda, ¿no? En el solo hecho ese de hacer entenderle a alguien, por más de que no sea algo en el vocabulario académico correcto, porque una ventana tiene que estar en donde está, y la persona dice, claro, es por eso. Eso para mí es como buenísimo. Claro. Es hermoso en realidad, ¿no? Como, bueno, alguien pudo entender con palabras que sean de ellos o de ellas, el significado de por qué una ventana tiene que estar en donde está, o por qué tenés que girar un dormitorio, o lo que sea. Y me parece que ahí esa es la misión, ¿no? Tratar de que más gente entienda los porqués de la arquitectura para que lo empiecen a tomar como una herramienta válida para después, no sé, si tienen que hacer una reforma, llamar a alguien o pedir una opinión. Sí, no, me parece totalmente válido, y es un poco también lo que vos decís, ¿no? El de no saber o desde el desconocimiento, y esto como hacerlo, no diría popular, porque a lo mejor es muy, no se adecua a este término, pero digo esto, que la gente entienda, y me parece que va por ahí un poco, y déjame decirlo en realidad, bueno, yo creo que desde mi segmento también es como que uno trata también y colabora, me parece que es como ese granito de arena, para, bueno, poder difundir todo esto y que diga, bueno, saber un poco de la historia, digo, ¿no? Conocer un poquito de qué viene el diseño, esto de la arquitectura, bueno, hablar de proyectos, y me parece que, bueno, también en eso estamos como en un camino medio paralelo. Sí, tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. Yo quiero que, bueno, obviamente que quiero preguntarte por el tema de cómo te haces nombrar en redes, y quiero saber cómo es este amor entre vos y la Bauhaus. El nombre viene por mezclar la Bauhaus, que es una escuela de diseño, una de las escuelas, la primera escuela de diseño del siglo XX, si por siempre me equivoco digo 21 y es 20 ya, que es una escuela de diseño que surge en Alemania en el periodo de entreguerras, por un montón de cuestiones sociales, de paradigmas que estaban cambiando, de introducciones de cambios tecnológicos, ¿no? Sociales, culturales, un montón de cuestiones que estaban sucediendo en la Europa de entreguerras. Y aprovechan no es que aprovechan, ¿no? Pero ven la necesidad de crear un lugar en donde mezclara un poco más la artesanía, los oficios y el diseño, incluyendo la arquitectura, obviamente revolucionando un montón de cuestiones sobre cómo se pensaba el diseño de esos objetos y para quiénes estaban destinados y para qué. Después, si esa búsqueda caló hondo o no en el mundo del diseño del siglo XXI, se puede ver, yo creo que no, se perdió un poquito, porque hoy si te querés comprar una silla de la Bauhaus sale 5.000 euros y no tiene sentido, porque además no dejan de ser 4 caños plegados y una tela, ¿no? Es como eso. La realidad es que ese diseño tenía que ser popular y mucha gente tenía que adquirirlo porque la idea era que los objetos sean mejores, más bellos, en un montón de cuestiones, en la vida diaria de las personas, no que sea algo elitista. Pero no importa, más allá de eso, lo que me gusta a mí mucho de la Bauhaus es el espíritu de búsqueda, ¿no? El espíritu de cómo tomaron todo como algo muy proyectual, y en base a eso hicieron como una metodología de trabajo y de investigación, y pudieron efectivamente llevarlo a la práctica con mejor o peores resultados, pero lograron generar un tipo de pensamiento sobre el diseño, ¿no? Que ya me parece todo una quimera, además en 1920, ¿no? Una locura. Y después, por otro lado, el nombre viene porque a mí por lo general me gusta como caminar mucho por la historia cuando hablo de arquitectura, porque me interesa como encontrar vínculos con todas las cosas, y un día estaba hablando de la Bauhaus y lo llevé al mundo de Vitruvio, que estamos hablando ya hace 2000 años en Roma, y nada, me dijeron que era un dinosaurio por hacer eso, ¿no? Por mezclar tantas cosas viejas, entre comillas, y no estar hablando de, no sé, programación algorítmica de espacio, que también se puede hablar, pero no venía el tema. Entonces me dijeron eso y me quedé, dije, bueno, Bauhasaurus quizás es un buen
es un buen nick para representarme. Y básicamente viene de ahí el nombre. Mirá. Bueno, eso me generaba curiosidad, por eso te lo quería preguntar. Y por otro lado, bueno, viendo tus redes y tus últimas publicaciones, veo que adquiriste una biblioteca espectacular de un arquitecto de acá, de muy cerca de donde somos nosotros, de Santa Fe. Contame cómo fue eso, me generó intriga también. Yo tengo como o sea, obviamente los libros de arquitectura, en arquitectura son siempre bastante, son valorados, ¿viste? Los libros de arquitectura, que es algo que no sucede quizás con otros mundos que uno podría asumir como que sucede. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la comparación con los libros de arte, que por ahí uno tiene la idea de, bueno, son libros que compendian obras enteras, que tienen muchas ilustraciones, que están bien diseñados, y por lo general, ¿viste? No se valoran de la misma forma. Y hablando con algunas personas que trabajan en editoriales como Hernán Bisman acá de Buenos Aires, hablábamos que el valor del libro de arquitectura se da porque el mismo ecosistema le da valor al libro. Entonces, si el mundo del arte no le da valor al libro, el libro no vale nada. Entonces, hay como una tarea de sostener el valor del libro de arquitectura, pero también por una cuestión de que hay mucha información en libros editada, de la época en donde no había internet, que no existe en internet, que hay que hacer un trabajo como de digitalización y llevada al mundo digital, que todavía hay muchos libros por hacerse para que eso suceda. Claro. Entonces eso me llevó como a tener como mucho aprecio por los libros. Además, bueno, me gustan los libros en sí, pero como también me gusta la arquitectura, se mezclan las dos cosas. Y esa biblioteca la encontré buscando en internet, porque yo de vez en cuando hago búsquedas generales por diferentes plataformas online de venta, y salió un lote y me puse en contacto para ver si lo quería vender. Y en el medio le pregunto, che, ¿tendrás más libros? Porque me había comentado que era la biblioteca del abuelo de un tío, que era arquitecto de los años 40, y yo cuando vi que tenía esos libros dije, si tuvo el ojo para comprar estos libros, es muy probable que tenga algunos otros por ahí. Claro. Y me dijo, aguantá que chequeo, y me encontró como 20, 25 libros más, y dije, bueno, buenísimo. Y le comenté que a mí me gustaba como mantener los libros además, y le dije, si querés te hago una oferta por todo, y me lo quedo, no solamente para comprártelo, para que vos lo vendas, sino también para darle como una segunda vida a todos los libros, ¿no? Y mantenerlos juntos, porque hablando justamente por esta publicación me contactaron docentes de la facultad y me decían que estaba bueno mantener lo que se llama el acervo personal de cada uno de los arquitectos, para ver por dónde iba la búsqueda de ese arquitecto, ¿no? Claro. Tampoco estamos hablando de alguien muy reconocido ni nada, es un arquitecto más. Por eso también me gusta eso, ¿no? Es como alguien más que tenía un montón de búsquedas similares, y dije, bueno, rescatémosla y pongámonos a descansar con un montón de otros libros. Sí, no, me pareció, bueno, ya te digo, me generó curiosidad ver, digo, bueno, a ver cómo llegaste ahí, y por eso te lo preguntaba. Mira, fue buscando por internet, pero también me gusta caminar bastante por librerías, viste, buscando, preguntando, porque a veces tienen alguno que otro perdido por ahí. Lo que pasa es que también hay cada vez menos. Claro, ¿no? Ese es el tema también. Sí, es verdad. Sí. Te cuento que también bueno, obviamente yo te sigo mucho, pero te vi en Twitch la última vez, un día que me fui de acá del programa, estuviste en Fundación IDA. Sí, claro, la mañanita fue. Sí. Bueno, obviamente que pudimos ver, hicimos el recorrido con vos por Twitch, y bueno, me encantó. No sé cómo lo viviste vos. Fue muy divertido para mí hacer las experiencias. Justo fue antes de cortar yo ahora estoy como en un periodo de corte, ponerle de vacaciones, entre comillas, de redes sociales, porque fue un sprint de 3 años bastante importante y me agotó. Claro. Entonces estoy como reorganizando un par de cuestiones también para hacerlo sustentable con la vida diaria, ¿no? Claro, sí, seguro. Porque se lleva muchas horas de trabajo. Y lo de IDA fue fantástico, porque la verdad que surgió todo en una semana y media, que les planteé lo que quería hacer con ellos, que era una entrevista más una recorrida por el archivo, porque me parece genial la idea de que alguien se ponga a recolectar archivo argentino y lo ponga en valor, no solamente juntarlo, sino restaurarlo, catalogarlo, digitalizarlo, ¿no? Hacer exposiciones. Hay una tarea cultural alrededor del diseño muy importante, que es justamente también divulgatoria sobre el diseño en general ya, ¿no? Abarcando toda la rama del diseño en Argentina. O sea, es como que vincula un montón de cuestiones muy importantes, por lo menos para mi perspectiva de país, ¿no? Claro. Me parece que vincula muchas cosas importantes sobre el diseño, sobre la historia y sobre Argentina. Por ejemplo, tienen, no sé, archivos de la CIAM, ¿no? Entonces será como, o del trabajo de Noblex en Argentina, o de Brown.
y me pareció muy importante darlo a conocer, más que nada porque yo como sé que hay mucha gente que me sigue, no solamente de la arquitectura, sino del diseño en general, Claro. y había gente que no la conocía, la fundación, y hace un montón que están trabajando, y dije, bueno, me parece que es una buena, y además a mí me gusta, o sea, Claro. yo disfruté un montón ir ahí, para mí tenía como Estabas un como en placer Disney, extra. ¿eh? Claro, No, sí, era Disney más o total, menos. era Disney total. Entonces la pasé, la verdad que fue muy linda experiencia. Sí, no, realmente, bueno, yo lo viví también desde ahí muy cerca. Yo justo ese día acá, a la mañana, entrevisté a Mora, que es la coordinadora de la fundación. Ah, Así mira. que sí, justo dio la casualidad y bueno, después cuando llegué a casa te pude ver también este recorrido que mencionas. Yo te quiero preguntar cuál es tu mirada. Yo siempre trato de ver, bueno, gente como vos que estudia la arquitectura. ¿Cómo ves este cambio? ¿Pensás que hay un cambio de paradigma después de todo lo que vivimos entre este año y el año pasado? ¿Pensás que hay una nueva mirada de la arquitectura, del diseño? ¿Cómo es tu parecer? La gente creo que está más consciente de sus hogares, de lo que pasa en sus hogares, porque también muchas consultas que vienen al estudio son sobre, che, mira, por la pandemia nos dimos cuenta que la casa es un desastre. Claro. No sé, el 50% de lo que vino en un periodo de pandemia fue por eso. Necesito hacer alguna reforma que mejore, necesito introducir un lugar de estudio, necesito tener un hall de entrada, para dejar las cosas higienizar, bueno, un montón de cuestiones que fueron puntuales, pero que pusieron en estrés a todas las viviendas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un poco más de conciencia sobre, che, estamos viviendo mal, en el sentido de necesitamos que las viviendas sean mejores, pero no sé hasta qué punto va a resistir esa mirada crítica por parte del usuario. Uh-huh. Hasta ¿por qué crees esto? Porque quizá vuelve como un tsunami, la vieja normalidad, y deja de ser una preocupación de nuevo. Entonces habría que sostener algunas miradas críticas sobre la ciudad, la movilidad, cómo nos relacionamos con los espacios verdes, y eso después adentro, ¿no? Cómo son los hogares, si ventilan y orientan bien, si son cómodos para la vida diaria, si resisten el trabajo en los hogares, cómo es una vida con trabajo en el hogar. O sea, hay un montón de cuestiones para seguir preguntándonos, por esos primeros interrogantes que surgieron por la pandemia, pero no sé hasta qué punto van a poder sostenerse ante el paulatino regreso de la vieja normalidad y no pasa a ser un tema secundario como era antes. Yo tengo pocas esperanzas, pero porque estoy atravesando un periodo poco optimista de mi vida. No sé si claro. Será así. Esto no es una... Es una observación muy personal, muy personal. Sí. Claro, no es una mirada muy crítica. Yo no creo que resistan muchos pedidos de cambio más. Sí, quizás los de las ciudades, porque es como más global el pedido y depende de los estados hacer la inversión. Tipo lo que está sucediendo en Francia, por ejemplo, que están apuntando a la ciudad a los 15 minutos con más bicisendas, más espacios verdes, más espacios públicos intermedios, descentralización de instituciones y de infraestructura, bueno, un par de cuestiones que son como mayor cantidad de transporte público, mejor calidad de transporte público, etcétera. Yo creo que va a ir más por ese lado antes de que llegara a las viviendas, ¿no? Porque además, si nos ponemos a ver los edificios de vivienda que se están haciendo, inclusive en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, o sea, en los principales centros urbanos densificados, son todos bastante malos en general, ¿no? Son pequeñas cajas que ni siquiera tienen ventilación cruzada, por ejemplo, o buena orientación, y eso pasa también por cómo se pensó la ciudad, el aparcelamiento, un montón de cuestiones que no veo que se estén poniendo en crisis, ni siquiera de los organismos que deberían ponerlo en crisis, ¿no? Claro. Que tienen mayor palanca que, no sé, que una persona que tiene followers en Twitter. No sé si me explico. Hay otra gente que debería dar poner esa palabra como en voz alta. Sí, seguro. Bueno, me parece interesante lo que planteás y quiero, bueno, obviamente para ir finalizando, porque ya no nos queda muy poquito, Alejandro, desde ya te agradezco tu tiempo. ¿Qué te sorprende o qué te apasiona de la carrera de arquitectura? ¿O por qué, o te hago muchas preguntas en unas, digo, pero ¿por qué elegiste ese camino? No, yo elegí la arquitectura porque me la dieron como respuesta cuando tuve como algunas dudas de muy chico. O siempre fue la respuesta esa, ¿no? Siempre viví en obra, mi viejo era constructor, mi abuelo era maestro constructor, mi bisabuelo fue ingeniero civil. Entonces, siempre hubo una gran presencia de la obra
En tu vida. como en mi vida de chico, y siempre hubo algunas preguntas que no me pudieron contestar cuando, por ejemplo, preguntaba por qué se tiraba un muro o algo, y siempre recuerdo que me decían, bueno, quizás tenés que estudiar arquitectura para entenderlo, ¿no? Ese tipo de frases. Y a mí siempre me quedó el bichito ese de que me interesaba entender por qué se construía de la forma en la que se construía. Es decir, me entusiasmaba mucho la idea de entender por qué se generaban esos espacios para vivir, ¿no? Entonces, como la duda era esa, siempre fui apuntando para arquitectura, y fue como medio decantó. No es que nadie me lo impuso ni lo elegí de un día para otro, fue como un evolucionario histórico que fue dando en que estudié arquitectura. Y después, obviamente, dentro de la profesión hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos. Claro. Creo que de alguna forma, si te interesa la arquitectura, te termina gustando un poco todo, ¿no? Porque todo tiene que ver, es muy holística la arquitectura, es como si tenés que entender por dónde pasan las instalaciones, con eso también puedes hacer arquitectura, no es que es algo que viene como si, esto de la separación entre arquitectos e ingenieros, para mí hay que trabajar juntos, no hay que trabajar de una forma sin pensar en la ingeniería o en la arquitectura o en la estructura, por ejemplo, de un hogar o de una casa o de una obra grande o lo que sea, y después viene alguien a calcularte la estructura o a diseñarte la estructura. Es como que tiene que estar todo junto. Claro. Pero a mí lo que más me apasiona de la arquitectura, para contestarte la segunda parte de la pregunta, es entender como por qué los espacios son como son. Claro. Y el entender ese ser del espacio es como entender un montón de cuestiones históricas, técnicas, culturales, contextuales, particulares del que lo diseña, ¿no? Es como una gran tarea de investigación para entender por qué una obra es como es. Sí, es verdad. Bueno, interesantísimo lo que decís, y bueno, desde ya te agradezco, Alejandro, el tiempo. Bueno, espero que nos podamos cruzar en algún momento, y bueno, gracias por el tiempo y por el contacto. Bueno, gracias por tenerme en cuenta y gracias por el espacio también para seguir hablando de esto. Bueno, así será entonces. Que tengas buen día. Chao, hasta luego. Chau, hasta luego.